y veamos si esto está seguro para nosotros o no. El temor es un mecanismo de defensa en el hombre que le ayuda a poder considerar muy bien lo que va a hacer. Le ayuda a pensar y a poder analizar el próximo paso en ese momento. Amén. Ese sería el aspecto positivo de lo que es el temor. Ahora, cuando nos vamos al segundo aspecto del temor, sería el aspecto negativo, y es en el cual quiero profundizar un poco más. Cuando hablamos del temor en el aspecto negativo, estamos hablando no de cualquier temor, sino de un temor totalmente desmesurado, que puede ser contraproducente. Es decir, que en un principio hablamos que el temor puede ser muchas veces de ayuda y nos puede proteger hasta cierto grado. Pero cuando el temor en el hombre, en nuestro corazón, se vuelve tan desmesurado, se puede volver contraproducente. Lejos de ayudarnos, nos comienza a afectar personalmente como personas. Un ejemplo muy claro es este, mi hermano. No hay ninguna novedad para ustedes. Hace unos meses nosotros venimos saliendo de un proceso a nivel mundial en el cual el mundo se tuvo que enfrentar a algo que no se esperaba y llegó por de repente, y fue esta pandemia. Y aunque al principio, cuando se escuchaban en las noticias, yo vi mucha gente que había mucha incredulidad en ellos cuando escuchaban esta noticia. Había mucha falta de confianza, por decirlo así, de que esto fuera algo, un problema mayor, un problema terrible que pudiese afectar cada una de nuestras vidas. Porque muchas veces cuando vemos las cosas de lejos, pensamos que no son tan malas porque no las estamos viviendo. Pero todo comenzó a cambiar cuando se comenzaba a escuchar que los casos aumentaban acá donde nosotros nos encontrábamos. Y yo oía que aquellas personas que aún hacían broma acerca del coronavirus, luego aquellas mismas personas yo miraba que su semblante había cambiado totalmente. Y el temor comenzó a apoderarse de la sociedad a nivel mundial. Y eso fue algo tan terrible y tan preocupante, ver cómo toda una sociedad a nivel mundial comenzó a quedar esclavizada por causa del temor. Porque se volvió un temor totalmente desmesurado en el corazón de las personas. Porque el problema es que en el ser humano, cuando el ser humano no tiene control de ciertas situaciones en su vida, lo que acontece es que comienza a llegar aquella adversidad a su mente y a su corazón porque no sabe qué hacer o cómo manejar la situación. Esta situación de la pandemia fue una situación que se le fue de las manos a todo el mundo. Aún los mismos gobiernos daban por hecho y ejemplo que no sabían cómo manejar la situación. Y esto causaba más pánico y temor en las personas. Y era un gran problema porque las personas no sabían qué hacer, cómo actuar, cómo defenderse, cómo cuidarse. ¿Qué pasos tomar para cuidarse ellos o su familia? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y vemos que la gente comenzaba a retraerse porque se decía por allá que uno no tenía que acercarse a las personas. Y yo me recuerdo que llegó un tiempo de que tanto que uno escucha estas cosas y lo mira y lo bombardeaba a las telenoticias y lo que escuchaba constantemente, porque era una cosa de todos los días. Si usted se recuerda, las noticias dejaron de ser de cualquier otra cosa, pero solamente del coronavirus. Y tenían el desayuno, en el almuerzo y en la cena y en los snacks, coronavirus. Y la gente no hablaba de otra cosa que solamente de eso. Y la gente vivía en temor. Y pudimos ver y palpar los efectos negativos de una persona que vive bajo el temor, bajo el miedo. Porque todas aquellas personas que a lo mejor eran personas que muchas veces conocemos nosotros que son personas extrovertidas, que son personas que tienen esa facilidad de comunicación y de llevarse con las demás personas, aún esas personas que nunca tuvieran el problema de ser retraídos con las demás personas, aún esas personas comenzaron a experimentar algo que para ellos era desconocido.
Y todo el mundo no se quería saludar, y todo el mundo no se quería hablar, y todo el mundo no se quería visitar, por el temor. Y era obvio, porque era una amenaza latente que estaba entre medio de nosotros. El problema es que cuando el temor toma control de nuestra mente y nuestro corazón, algo que hace el temor es que paraliza al ser humano. Sabe que a diferencia de otros sentimientos fuertes que podemos experimentar, como la alegría, el amor, entre otros, el temor lo que causa en el ser humano es una parálisis. Evita que el ser humano pueda moverse, pueda actuar. Una de las cosas es que cuando nosotros nos asustamos, lo primero que hacemos es que brincamos y nos quedamos como paralizados y no sabemos qué hacer. Eso es lo que causa el temor. Y cuando nosotros comenzamos a vivir bajo ese temor dentro de nuestros corazones, nos comienza a paralizar de tal manera que no podemos hacer nada. Por más que lo intentamos o que querramos, no podemos hacer nada, porque hemos venido a caer esclavos del temor. El libro de Salmos capítulo 56, versos 3 y 4 dice: en el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso era lo que decía el salmista. ¿Qué puede hacer el hombre? En Dios alabaré su palabra. El día en que yo temo, en Él confío. Cuando esta situación llegó al mundo entero y golpeó también fuertemente a la iglesia del Señor, comenzamos a escuchar comentarios de que si íbamos a seguir congregándonos, aun cuando llegase antes aquella noticia de que iba a ser prohibido congregarse, aún ya se escuchaba desde antes si íbamos a seguir congregándonos por causa de esta enfermedad, porque el temor había llegado dentro de nuestro corazón. Y yo sé que nadie quiere recibir el mal, nadie se quiere enfermar, pero fue un temor tan grande que lo que causó también era que nos alejásemos de Dios. Comenzó a que nosotros nos paralizásemos para poder acercarnos a Dios. Comenzó a que nos paralizásemos de tal manera que nosotros también pudiésemos dar a conocer a Dios a las personas. Usted sabe que cuando uno sale muchas veces a predicar a las personas allá afuera, uno se encuentra con muchos tipos de personas. Pero generalmente hay un común denominador, hay un patrón. Muchas veces cuando uno le predica a las personas en la calle, usted puede ver que hay ciertas personas que están atentas a lo que uno les está predicando, que están poniendo atención a la palabra que uno les está diciendo allá afuera en la calle. Pero cuando uno les hace el llamado para hacer una oración por ellos, cuando uno los invita para orar por ellos, cuando uno los invita para que reciban al Señor en su corazón, muchos de ellos no dan ese paso. Y muchos de ellos no lo dan por el temor dentro de sus corazones. Por el temor de qué va a decir la gente si me miran que yo me acerque. ¿Qué va a decir la gente si me ven orando? ¿Qué va a decir la gente si yo comienzo a congregarme? Me van a comenzar a criticar, se van a comenzar a burlar de mí. Comienza el temor dentro de las personas allá afuera. Y mire qué grande y peligroso puede ser el temor en el corazón, que puede evitar que nos acerquemos a Dios. Muchas veces puede ser la vergüenza, muchas veces puede ser el temor, que es lo que generalmente ataca la mente y el corazón de las personas. El problema es que no solamente sucede con el inconverso, sino que también con el creyente, con el cristiano, con el que ya conoce de Dios, con el que ya conoce de Jesucristo. Hay creyentes que el temor ni siquiera les permite hablar acerca del Evangelio de Jesucristo a las personas allá afuera. A veces el temor es tan grande que tenemos compañeros en el trabajo y el temor de nuestro corazón no nos permite predicarles sobre el Evangelio de Jesucristo. Tenemos quizás ya un poco de tiempo dentro de la congregación,
buscando de Dios, aprendiendo de Dios, conociendo más de Dios, pero tenemos algo todavía en nuestro corazón que es ese temor y no podemos todavía compartir las buenas nuevas de salvación. A lo mejor tenemos el querer y el hacer, pero no podemos, porque tenemos temor dentro de nuestro corazón. Como les decía, el temor nos paraliza, el temor nos detiene. Decimos muchas veces, wow, yo quisiera hablarle de Dios, yo veo que esta persona necesita una palabra, pero decimos, pero yo no sé cómo hablarle, yo no sé qué decirle. Y ahí nos metemos como en un cuarto bajo llave y no podemos hacer nada. El libro de Proverbios capítulo 29, verso 25 dice claramente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros dejamos que el temor tome lugar dentro de nuestro corazón, es como que usted le pongan un lazo y lo aten. Usted no puede hacer nada. Por más que usted intente moverse, si usted está atado de manos y pies, usted no puede llegar a ningún lugar. No puede hacer absolutamente nada. Si alguien no viene y lo desata, usted no se puede mover. Así de malo es el temor desmesurado dentro del corazón del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Proverbio 29, verso 25, en la versión NBT dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Hay muchas personas que tienen tan grande temor que a veces están pasando una necesidad en su vida, pero tanto es el temor dentro del corazón de estas personas que ni siquiera pueden pedir ayuda. A veces están pasando una situación y saben que a lo mejor quizás alguien los podría ayudar, pero el temor de sus corazones no los deja decir qué es lo que necesitan, por el temor en el corazón. Y este es un problema que muchas personas viven y que muchas veces queremos ignorar, pero que está dentro aún de la iglesia, del cristiano que se congrega todavía. Temor dentro de su corazón, un temor que lo paraliza, un temor que no lo deja avanzar. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 25, mire lo que dice del verso 14 al 30. Gloria sea al nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Conforme a su capacidad les dio, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más,
y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Perfecto ejemplo de lo que causa el temor en el corazón del hombre, el miedo. Habían 3 hombres que recibieron de parte del Señor para que pudiesen hacer la obra que Dios les había encomendado. Y me llama mucho la atención que la Escritura especifica que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Porque cuando Dios nos llame o nos manda a hacer algo, es porque Dios sabe que usted es capaz de hacer aquello que Dios le está pidiendo. Dios no le va a pedir que haga algo que usted no pueda hacer. Y la palabra de Dios, como leíamos, dice que el que recibió 3 talentos y el que recibió 2 talentos, ambos hicieron lo que su Señor quería que hicieran. Y trajeron los intereses conforme a lo que habían recibido. Y esto agradó al Señor. Sin embargo, el último, el que había recibido un solo talento, es decir, aquel que comparado con los otros 2, la carga que se le había puesto era menor a la de los demás, con todo y eso no llevó a cabo lo que el Señor quería. Y la justificación de aquel varón era que él tuvo miedo. Enterró el talento y no hizo lo que su Señor quería. Esto es lo que está pasando muchas veces dentro de la iglesia. Muchas veces el temor dentro de nuestro corazón no nos deja hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces Dios tiene un propósito y un plan tan grande y maravilloso con cada una de nuestras vidas. Pero cuando Dios nos llama a hacer aquello, decimos, por temor, yo no puedo. O aquel hermano o aquella hermana está mejor preparado para hacer esto. Yo siento que no traigo para esto. Y comenzamos a excusarnos de esta manera. Y yo me recuerdo lo mismo que le pasó a aquel gran hombre de Dios en la antigüedad, llamado Moisés. Dice que aquel hombre, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Yetro por el desierto, vio aquella gran visión y la fue a ver qué era aquello que él había visto en el monte. Y cuando se acercó, conoció que era Dios. Y Dios le llamó en aquel día. Y cuando Dios le llamó, le expresó el propósito que Dios tenía para con su pueblo, pero también el propósito que tenía para con él. Y cuando Dios le daba qué es lo que tenía que hacer para sacar a su pueblo de la esclavitud, Moisés comenzó a excusarse. Y dijo, Señor, yo creo que debería de enviar a alguien más. Alguien que sea capaz de hablar, porque yo soy torpe de habla. El temor dentro del corazón de Moisés comenzó a poner traba para que él pudiese llevar a cabo el plan de Dios en su vida. Muchas veces nosotros mismos detenemos el propósito de Dios en nuestras vidas porque el temor no nos deja movernos. El temor nos paraliza a tal grado que nos cerramos y no queremos caminar. Y Dios necesita con urgencia que nosotros saquemos de nuestro corazón el temor y el miedo que muchas veces nos embarga. Porque muchas veces vivimos en el temor y no vivimos en aquella seguridad que Dios nos quiere proporcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para no caer en temor? Cuando leemos en Isaías capítulo 26, versos 3 y 4 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Usted no quiere caer en temor, mantenga su mente y su corazón en las promesas de Dios. Si Dios dice que usted puede hacerlo, entonces puede hacerlo. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces nosotros decimos no puedo y contradecimos la palabra de Dios y permitimos que argumentos del mismo enemigo entren en nuestra mente, porque el enemigo te dice tú no puedes hacerlo, tú no puedes hacerlo, no tienes la capacidad, no estás preparado, hay otros mejores que tú. Y dejamos que esos argumentos dentro de nuestra cabeza se formen
y se hagan tan grandes que comenzamos a creerlos más que lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hago si ya estoy sumergido en el temor? Salmos 34, verso 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando ya estamos en el problema, cuando ya estamos en ese momento de angustia que no sabemos qué hacer, dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de algunos, de todos, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros quedamos en el temor y no buscamos a Dios. Cuando la palabra dice en el libro de los Salmos que cuando estamos sumergidos en el temor, en ese miedo que no nos deja hacer nada, que busquemos de Dios y que Él nos va a libertar de todo aquello que nos agobia el corazón dentro de cada uno de nosotros. Aparte de las circunstancias de la vida que podamos recibir y que nos puedan hacer sumergir en el temor, en el miedo, hay otra situación que nos puede hacer caer en el temor. Según el libro de Génesis capítulo 3, en el principio, cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén y comieron del fruto prohibido, dice la palabra de Dios que Dios comenzó a pasearse en el jardín y buscaba a Adán y a Eva y preguntó dónde se habían metido. Y Adán contestó: yo escuché que estabas en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Sabe que una de las cosas que nos puede llevar también a caer el temor es el pecado? Y es que cuando pecamos, el problema de que cuando pecamos es que pone una barrera entre nosotros y Dios. Y nosotros tenemos temor a Dios porque pensamos que Dios en ese momento nos odia. Pensamos que Dios en ese momento no quiere nada con nosotros. Y la palabra dice claramente que Dios aborrece el pecado, que no tiene comunión con las tinieblas. Pero Dios necesita, Él anhela, Él desea que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero para proceder al arrepentimiento necesitamos buscar de Dios, necesitamos acercarnos. Pero como dejamos que el temor se interponga en nuestro corazón, como le pasó a Adán, lo que hacemos es que nos escondemos de Dios. Cuando estamos en pecado nos escondemos. Lejos de buscar más de Dios, nos alejamos más de Dios. Y Dios queriendo ayudarnos y sacarnos de esa situación, nosotros mismos nos hundimos en el temor. Y nosotros mismos nos esclavizamos en el pecado y el temor porque no buscamos de Dios. Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios es el que va con cada uno de ustedes. Cobren ánimo, no tengan miedo. Cuando llega la situación, el problema, la circunstancia, quizás ahora no hay ningún problema, pero hermanos, la palabra dice que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Cuando llegue la aflicción, recuerde lo que dice la palabra de Dios: cobre ánimo, no se desanime, no desmaye, porque Jehová su Dios está con cada uno de ustedes. Jesucristo mismo les decía: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Dios no es como los hombres, que hoy decimos: mañana te veo a tal hora, en tal lugar, y a veces llegamos tarde o quizás no llegamos. Dios no es así. Dios sí dice que va a estar con nosotros, es porque está con nosotros. Pero tenemos que creer en la palabra del Señor. Tenemos que evitar ser esclavos del temor.
Dice una alabanza por ahí muy bonita que muchas veces cantamos: yo ya no soy esclavo del temor. Amén. Ya no soy esclavo del temor, muchas veces decimos. Pero cuando llega el proceso, la situación o la dificultad, a veces parece que es algo totalmente diferente a lo que nosotros cantamos. Gloria al nombre de Jesús, porque el temor todavía tiene parte de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado dentro de su corazón, usted está confiado. El salmista decía: yo estoy confiado, no seré conmovido. El Señor es mi roca. Mire la comparación que hace el salmista. Estar en una roca. Nada mueve estar en una roca, porque es firme, no va a caer. No así cuando está en un lugar inestable como la tierra o la arena, que entonces podemos caer. Pero cuando tenemos nuestra confianza en Dios, podemos tener la certeza, como dice la palabra, esa fe, esa convicción de que Dios está con nosotros en medio del problema que podamos estar pasando. Aunque llegue el problema, mi hermano y mi hermana, recuerde que Dios está con cada uno de nosotros. Hay bendiciones que son necesarias tomar posesión de ellas. ¿Sabe que hay bendiciones que Dios nos las da y las recibimos de parte de Dios? Oramos por ellas, las buscamos y las recibimos de parte de Dios. Pero hay bendiciones que necesitamos tomar posesión de ellas. Es decir, la bendición está ahí, pero usted no la puede disfrutar si usted no toma posesión de ella. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Cuando se llegó el punto, el momento culmine de poder entrar a la tierra prometida que Dios les había hablado, Dios le mandó a Moisés que enviara 2 espías y que fueran a explorar aquella tierra prometida, aquella promesa que Dios le había dado a su pueblo. Una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra de bendición, una tierra próspera para su pueblo. Y en efecto ellos fueron como los espías, como lo dice la palabra, y fueron a explorar aquella tierra y vieron la grandeza de aquella tierra, vieron lo próspera que era aquella tierra, vieron la abundancia que había en aquella tierra, pero también comenzaron a ver cosas negativas. Dice que comenzaron a ver que era una tierra que tenía fortificaciones, era una tierra donde habitaban los hijos de Anac, es decir, los gigantes, porque antes habían gigantes en la tierra. Y a su propio parecer ellos mismos dicen que ellos se miraban como langostas comparados a los habitantes de aquella tierra. Pero dice también la palabra que encontraron un fruto tan hermoso, tan grande. Dice que encontraron un racimo de uvas. Imagínenselo, mi hermano, mi hermana. Yo sé que usted y yo hemos visto racimos de uvas, pero dice la Biblia que encontraron un racimo de uva tan grande que entre 2 hombres tenían que cargar ese racimo con un palo. Imagínense cuán grandes no eran aquellas uvas, cuán próspera y bendecida no era aquella tierra. Pero con todo y eso, cuando regresaron y dieron referencia a Moisés y al pueblo de aquella tierra, dice la palabra de Dios que todos comenzaron a hablar de lo bueno que era aquella tierra. Pero comenzaron a decir: pero allá hay gigantes, allá hay un pueblo más fuerte que nosotros, allá hay fortificaciones, no vamos a poder contra ellos, son más poderosos que nosotros. El temor comenzó a apoderarse dentro de los corazones de todo el pueblo de Israel. Hubo un hombre que cayó a todo el pueblo y comenzó a decirle: no, nosotros los comeremos como a pan. El Señor está con nosotros y nosotros venceremos. Pero el pueblo no quiso escuchar. ¿Por qué? Porque el temor se apoderó del corazón de cada uno de ellos. Dios mismo les había dado la victoria sacándolos del pueblo de Egipto. Dios mismo peleó por ellos. Dios mismo reveló su majestad y su poder con prodigios.
¿No podía hacer lo mismo Dios en esta vez? ¿No podía hacer otra cosa más grande Dios para ingresarlos en una tierra prometida? Pero ellos dejaron que el temor llenara sus corazones. Pusieron un lazo a ellos mismos, a sus propias vidas. Y dice que por cuanto no creyeron y fueron rebeldes a la palabra del Señor, que les había dicho que entraran y tomasen posesión, les tocó vagar 40 años en el desierto y no pudieron ver aquella promesa en sus vidas. Todo porque tuvieron miedo. Miedo. Parece tan sencillo. Muchas veces decimos, que ciertas personas padecen de miedo, ciertas personas, usted ha escuchado, dicen, yo le tengo fobia a las arañas, yo le tengo fobia a las alturas. Y muchas veces ese temor, y usted se ha fijado a la gente que tiene fobias, cuando se les presenta esa situación, tienen un colapso nervioso, no saben qué hacer. Yo conozco una muchacha que ella tiene miedo a las arañas, y a veces la arañita es insignificante, de las chiquititas, pero de las más pequeñitas. Pero cuando la mira, ella comienza a gritar y comienza a temblar y no sabe qué hacer. Y grita enfrente de quien sea que esté ahí, por el temor desmesurado que hay en su corazón. Quizás su temor, mi amado hermano y mi hermana, no sean las arañas. Quizás su temor no sean las alturas. Pero quizás hay otro tipo de temor dentro de su corazón. A lo mejor ese temor está afectando dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su relación. A lo mejor ese temor está afectando dentro de su vida laboral. A lo mejor no lo deja hacer aquello que Dios quisiera que usted pudiese hacer para progresar, para avanzar. Pero el miedo que tiene en su corazón lo paraliza y no lo deja hacer nada. Por eso le decía Dios a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Sabía usted que según los estudiosos en la Biblia se encuentra aproximadamente la palabra no temas 365 veces? Dios le dice a usted por cada día del año, no temas. No temas. No temas. No tenga miedo. No se paralice, no se estanque, no se esclavice por causa del miedo. Haga lo que Dios quiera hacer en su vida. No ponga excusas, no ponga peros. Confíe, confíe. Había un hombre que tenía una hija llamado Jairo, que la tenía la hija muy enferma, de gravedad. Fue a buscar al maestro mientras él predicaba y sanaba entre la multitud. Y mientras le decía, maestro, yo necesito que vayas a ver a mi hija porque está gravemente. En el momento que el maestro accedió, vino otro y le dijo, Jairo, ya no molestes al maestro. Ya no, es tarde. La niña ya ha muerto. Imagínese qué noticia recibir eso. Pero en ese momento Jesús le dijo, no temas. Solamente cree. Solamente cree. Porque cuando usted está con Jesús, si usted cree, todo es posible. Porque la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Porque lo que para los hombres es difícil, para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible, mi hermano. ¿Cuál es el problema que puede tener usted? ¿Cuál es esa situación que la está trayendo con temor, que te está trayendo con temor, mi hermano? ¿Qué es esa cosa que tienes en tu corazón que de pronto te llena de duda y de temor? Yo le invito que se acerque a Dios y ponga ese miedo en el corazón de Dios. Dios tiene para usted paz. Dice la palabra de Dios que la paz de Dios que Él da, no la da como la da el mundo.
La paz de Dios viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no tiene que haber una lógica para que usted esté tranquilo en medio del problema. En medio de ese problema que pueda tener, Dios le va a dar una paz. En medio de ese miedo que pueda estar teniendo, Dios le va a dar paz. Pero tiene que creer, tiene que confiar a la palabra del Señor. Tiene que saber las promesas de Dios. Por eso les decía en un principio, la palabra de Dios dice que para que nosotros no caigamos en temor, dice que nuestro pensamiento tiene que perseverar. Es decir, tiene que mantenerse en lo que dice Dios. El hombre dice muchas cosas. Mucha gente va a venir en contra de ustedes y les va a decir muchas cosas negativas. De ustedes depende si reciben lo que dice la gente o si reciben lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que los define a ustedes? ¿Quién les da identidad a ustedes? ¿Lo que la gente diga o lo que dice Dios de ustedes? La Biblia dice, mío eres tú. Hijos e hijas de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su Salvador y ha creído en el Hijo del Altísimo, tiene el privilegio y la potestad de ser hijo de Dios. Esa es su identidad. Tiene que creerla. No tema por lo que dicen las demás personas. No crea las mentiras de Satanás. El padre de toda mentira siempre se va a levantar en contra de lo que Dios ha dicho sobre su vida. Si Dios le ha dicho que Dios tiene un gran propósito con su vida, yo le aseguro que literalmente Satanás se va a levantar para decirle todo lo contrario. Que usted no es bueno para nada. Que usted no tiene un propósito. Y eso es lo que muchas personas creen y por eso no avanzan. Por eso no actúan. Por eso no toman posesión de la bendición de Dios. Había también un hombre muy famoso, el profeta Elías. La palabra de Dios dice que este profeta mató 850 profetas de Baal y de Acera. Los expuso como falsos profetas. Dios estaba con Elías, el profeta. Dios a través de aquel profeta Elías hizo descender fuego del cielo. No es cualquier cosa hacer descender fuego del cielo, mi hermano, mi hermana. Es una gran cosa. Dios a través de aquel profeta cerró los cielos para que no lloviera y a través de aquel profeta abrió los cielos para que volviese a llover. ¿Qué cosas más grandes Dios hizo a través de Elías el profeta? Pero aquel mismo gran hombre de Dios, luego que Dios se glorificase de una manera extraordinaria, vino una mujer llamada Jezabel que lo amenazó y le dijo que vivía ella, que así le hicieran los dioses y aún le añadiesen si mañana no lo ponía a él como él había hecho con los profetas que él había matado. Y aquel hombre de Dios, que ha visto la gloria de Dios, que Dios siempre ha estado con él, el temor se apoderó dentro de su corazón. Y dice que cogió a su criado y se fue rumbo para el desierto. Y dice que luego se fue a meter a una cueva. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el miedo tome lugar en nuestro corazón. Nos vamos a meter en una cueva. Muchas veces ya estamos dentro de una cueva en nuestra vida porque el enemigo ha hablado algo en contra de nosotros y nosotros creímos lo que el enemigo habló en contra de nosotros. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Él es padre de toda mentira. Él siempre va a hablar en contra de lo que Dios ha dicho. Y también la palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el temor y el miedo no lo dominen, no lo paralicen. Hay tanto que Dios quiere hacer en nuestra vida y por causa del miedo, por causa del temor, nosotros no queremos hacer absolutamente nada.
No queremos hacer nada porque tenemos miedo. Hay veces estamos en situaciones, mis hermanos, que Dios nos quiere ayudar, pero tenemos más miedo que fe en el Señor. Les quiero contar una experiencia personal. Yo tengo un ser querido que viajó a su país de origen, y cuando esta persona estaba allá, perdí la comunicación por un cierto tiempo, y yo trataba de comunicarme con esta persona. Y por mucho tiempo, por muchas horas, no tenía respuesta. Y yo me comencé a preocupar, porque se escuchan muchas cosas en nuestros países. La violencia está mala, todas las cosas malas que se escuchan. Y todas aquellas cosas que yo había escuchado en el pasado comenzaron a tomar lugar en mi mente y en mi corazón. Y comencé yo a hacerme una película dentro de mí y a decir, ¿será que le pasó algo? ¿Será que está bien? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me dice nada? Y el temor embargó mi vida. De tal manera que yo me puse tan nervioso y tan preocupado, y yo dentro de mi cabeza algo había pasado ya. Yo no sabía nada, pero dentro de mi cabeza algo malo ya había acontecido. El temor embargó mi vida porque yo le di lugar. Porque yo comencé a darle lugar a aquello que la gente habla, a aquello que la gente dice. Muchas veces nosotros le damos lugar a las voces extrañas que el enemigo nos habla. El enemigo nos susurra constantemente al oído. Y el problema es que muchas veces nosotros hacemos esas voces como nuestras. Muchas veces pensamos que esos son nuestros propios pensamientos y los hacemos propios. Y muchas veces es el enemigo que nos está metiendo cosas y nosotros las comenzamos a creer. Y comenzamos a decir, así son las cosas, así son las cosas. Ya no hay esperanza. De esta ya no salgo. Pero porque nosotros le damos lugar en nuestro corazón. Yo le invito, hermano y hermana, que de ahora en adelante comience a guardar su corazón. Como dice la palabra, por sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. No deje que el miedo de este mundo entre y le embargue su vida. Porque por causa del temor, la iglesia de Dios no está haciendo lo que debería de hacer. Hoy se están levantando muchos movimientos, mucha gente está hablando, mucha gente está haciendo prosélito por estas cosas que van en contra de la ley de Dios, pero la iglesia, como tiene miedo y temor, se ha quedado callada. La iglesia no quiere decir nada de lo que está pasando ahora en día. La iglesia no quiere hablar nada conforme a la palabra por temor. Nada. Más bien yo he escuchado gente incrédula que comienzan a hablar en contra de estas cosas que se están viendo ahora en la sociedad. Y el cristiano se queda, amén, gloria a Dios, solo dentro de la iglesia. Pero allá afuera, ni pillo. Allá si alguien toca un tema controversial, decimos, wow, no, pero Dios ama a todo el mundo. Y ya nos queremos ir por ahí. Y Dios ama a las personas. La Biblia dice claramente, no es la voluntad de Dios que ninguno de estos pequeñitos se pierda. No es la voluntad del Padre que ninguna persona se pierda. Pero cuando algo se está haciendo mal, hay que hablarlo. Dice la palabra de Dios que no hay que responder conforme a la necedad del hombre necio, para que él no se considere a sí mismo como sabio. Muchas veces hay que hablar lo que dice la palabra de Dios. Pero como hay temor en la iglesia del Señor, no hay una voz. Nadie habla ni dice nada. Se están haciendo y muchos cambios y la iglesia de Dios no dice absolutamente nada. Va a llegar un momento, mis hermanos y mis hermanas, escuche bien porque está escrito, como dice en Mateo capítulo 24, que va a llegar un momento donde vamos a ser perseguidos. Imagínense si todavía nosotros estamos esclavos del temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar al Señor? Si llega la amenaza contra nuestras vidas, en medio de esta sociedad que ya se está viendo,
Porque si usted habla algo en contra de aquella persona, ahora hay algo muy famoso que le llaman la cultura de cancelación. Que si usted dice algo que va en contra de lo que la gente dice, a usted lo cancelan. Hoy nadie puede decir nada porque si no, lo sacan de donde usted está trabajando. Si un famoso dice algo en contra de los movimientos ahora en día, lo sacan de la película, le quitan el trabajo y ponen a otro para atemorizarlos. ¿Y qué pasa cuando llegue eso a la iglesia del Señor? ¿Qué pasa cuando digan que aquel que es cristiano se le tiene que dar? ¿Será que también nosotros nos vamos a echar para atrás? Mediten estas cosas, mis hermanos, porque quizás ahora no es un gran problema el temor, pero cuando lleguen esos tiempos, el temor no debería de estar dentro de nuestros corazones. El temor debería estar completamente fuera de nuestros corazones. Nosotros deberíamos estar confiados en el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchas veces nosotros tenemos tanto miedo. Hemos visto tantas situaciones en otros estados. Gente loca viene con una escopeta, se mete en la iglesia, mata unos cuantos en la iglesia. ¿Qué impide que eso pueda pasar acá? ¿Qué lo impide? ¿Qué pasaría si alguien entra por ahí armado? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a confiar en lo que dice la palabra de Dios? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me tocó morir por el Señor, pues que así sea. O nos vamos a echar para atrás. El temor, amados, el miedo puede ser una gran trampa para nuestras vidas. Que no nos pase como aquel hombre que tenía un talento, que por causa del miedo no llevó a cabo el propósito de Dios en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Puede ponerse de pie, mi hermano y mi hermana. Gloria al Señor, bendito Dios. No deje que el temor lo domine. No deje que el miedo lo domine. No deje que aquello que lo acongoja dentro de su corazón lo domine. Porque muchas veces por esas cosas nos alejamos de Dios. Por esas cosas muchas veces no avanzamos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor amado, venimos delante de su presencia